A ver si se acuerdan cuál iglesia nos toca hoy. En Apocalipsis capítulo 3, ¿cuál? Filadelfia, amén, hermano Julio. Hoy nos toca la iglesia ubicada en la ciudad de Filadelfia, por eso es el nombre, amén. Es como decía hace unos días, es como cuando hablamos de la iglesia de Tacuarembó para hablar de nosotros, la iglesia de Paysandú, amén. Usamos el nombre de la ciudad, aunque a veces tienen nombre, nosotros como iglesia, el templo no tiene nombre, somos solo la iglesia del Señor, amén, una iglesia evangélica pentecostal. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Hay algunos versículos que vamos a leer y como lo hacemos como estudio bíblico, podemos aportar o preguntar y también leer los versículos que vamos a citar. Amén. Usted puede leer también. ¿Tienen todos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7? Bendito Dios, aleluya. El mensaje a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. Espera que todos lo tengan. El versículo 7 hasta el versículo 13. Y ya vamos llegando a la última iglesia de a poco, la de la Odisea. Amén. Y creo que aprendemos y seguiremos aprendiendo porque vamos a volver a leerlo y Dios nos va a volver a hablar, nos va a volver a enseñar mientras nuestro corazón y nuestro espíritu esté dispuesto. Amén. Así que Apocalipsis 3:7 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Recuerden, hermanos, que está hablando Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones una vez más, que el Señor del cielo nos mande sabiduría. Aleluya, porque tú eres el Padre perfecto que da a tus hijos lo que pedimos conforme a tu voluntad. Y tu voluntad es que entiendamos tu palabra, tu voluntad es que tengamos sabiduría divina. Danos inteligencia, Señor, para conocer y descubrir cada día tu voluntad, que tu palabra nos hable esta mañana. Ministres tú nuestros corazones para cumplir tus propósitos en nosotros. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la alabanza porque es tuya, Padre. Amén. Pueden sentarse. Alabando a Dios que está en este lugar, hermanos. El Señor nuestro Dios es bueno. Amén. Como leímos al comienzo, lento para enojarse. Amén. Pero es rápido en misericordia y es grande en misericordia. Aleluya. Aunque esta ciudad cambió de nombre varias veces. Vieron que antes llegaba una persona, conquistaba una ciudad, le ponía un nombre, llegaba otra, le cambiaba de nombre. Y no siempre fue Filadelfia, pero históricamente se conoce la ciudad con ese nombre. El nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal. Amén. O significa también el que ama a su hermano, que es lo mismo. Cuando nosotros en la iglesia también hablamos del amor fraternal, estamos hablando del amor de los hermanos en Cristo, de los hijos de Dios. Y este nombre se lo puso un rey llamado Eumenes II cuando la fundó
en el año 189 a.C. y la llamó así en honor a su hermano. Que parece que también continuó con el reinado cuando éste murió, pero todos se admiraban, dice, de la lealtad a su hermano, siendo que podía haber usurpado el reino antes, pero y después sí lo sucedió, y en honor a eso le puso por nombre justamente Filadelfia. Recuerde que significa Filadelfia, el que ama a su hermano. Esta iglesia es la sexta de 7 en recibir una de las cartas que el Señor le manda a través del apóstol Juan. ¿Se acuerdan? El apóstol Juan, uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles del Señor, amén, que según la tradición fue el único que no murió martirizado. Los otros, por lo que dice la palabra y por la historia, hay registros de que murieron perseguidos, murieron martirizados, pero el apóstol Juan también cuenta la tradición que en un momento, cuando lo perseguían, tanto emperadores como los enemigos del evangelio, lo pusieron con aceite hirviendo, y Dios hizo un milagro y él se salvó, pero más adelante seguramente falleció a su edad. Pero hermanos, antes de fallecer fue llevado preso por la palabra del Señor a una isla que se llamaba Patmos, y en ese lugar es que Dios se revela a este hombre, que no se revela a Dios a Juan porque estaba en la isla y le dio lástima. Se revela porque mientras estaba preso, Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué significa? Estaba metido en la presencia del Señor. Y cuando uno, como hoy decía hermano Marcelo, cuando uno se mete con Dios, Dios se glorifica, Dios se revela, Dios habla a los corazones, Dios ministra, Dios hace maravillas cuando uno se mete en su presencia. Y allí estaba el apóstol Juan, amén, metido en la presencia del Señor, en el Espíritu, como él dice, y Dios le da estos mensajes preciosos para las 7 iglesias de Asia, pero también para la iglesia contemporánea, para nosotros. Y en cuál de esta iglesia no se identifica uno en al menos una parte, o cuántos de estos mensajes a nosotros nos toca el corazón a veces, porque sirve, hermanos, de exhortación, pero también de consuelo. Amén, sirve para despertarnos, pero también alentarnos a seguir sirviendo al Señor y buscando al Señor, a que sigamos por el buen camino. Gloria a Dios, aleluya. Para esta iglesia, como para la de Esmirna que leímos hace algunos domingos atrás, no hay reproche alguno de parte de Dios, no hay queja de parte de Dios, y eso está bueno. Amén, si Dios hoy fuera a hablar con nosotros y fuera a darnos un mensaje semejante a esto, qué bueno sería que no haya queja, pero si la hay, qué bueno sería también que nuestro corazón haya un corazón humilde. Amén, un corazón dispuesto a mejorar y, como dice la palabra, arrepentirse también para vivir y agradar a Dios, vivir para agradar a Dios. Así que podemos decir que esta iglesia era una iglesia fiel. Amén, una iglesia fiel. Y el mensaje comienza diciendo, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Qué manera de Jesús presentarse a su apóstol y a esta iglesia. Qué lindo, hermanos, porque estos nombres son también títulos del Señor. Y el nombre y los nombres de Dios revelan lo que Él es. ¿No he escuchado que hay hermanos y pastores, yo he escuchado en las redes sociales, sobre todo, que a veces llaman a Dios el Eterno? Porque es uno de los nombres de Dios. Y alguno, en vez de decirle el Señor, habla del Eterno. ¿Por qué? No porque el nombre suena lindo, sino porque Él es el Eterno. Él es el único que va desde la eternidad hasta la eternidad, que no tiene ni principio ni final. Y cuando dice esto es el santo, no es porque también sea un nombre wow, sino porque Dios es santo. Amén. ¿Qué significa ser santo? Significa que Él es puro. Amén. Que Dios es absolutamente puro. ¿Usted se acuerda el llamado de Dios al profeta Isaías? Si alguien puede y quiere ir a Isaías capítulo 6. Gloria al Señor. Y leer el versículo 3 de ese libro y de ese capítulo precioso, Isaías capítulo 6, versículo 3, cómo hablan de Dios, cómo le adoran a Dios en el cielo, ante su presencia y ante su trono, porque estamos hablando de que el Señor es el santo y el verdadero. ¿Qué dice Isaías 6:3? Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Santo, santo, santo. Dios es absolutamente puro, sin mancha de maldad, sin mancha de malicia, sin mancha de injusticia. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Él es perfectamente santo.
Que Dios nos ayude, es su atributo, pero nosotros también la Biblia nos llama a ser santo y que Dios nos ayude. Ahora dice que Él es el santo y el verdadero, es otro título también. Amén, porque hay otro pasaje en Apocalipsis, si alguien puede, que está cerca, Apocalipsis 3:14 y Apocalipsis 19:11, ¿quiénes pueden leer esos versículos? También se presenta de una forma similar. 3:14 y 19:11. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios y ese Cristo. Amén. Ahí se presenta como el fiel y verdadero, y como también en Apocalipsis 19:11 de la misma manera. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Amén. Amén. Vieron que es el nombre, porque él representa lo que es Dios. Dios es fiel y verdadero. Dios es santo y verdadero. Que Él es verdadero significa que Él es veraz. Amén. De la misma manera que es santo, Dios es la verdad absoluta. Amén. A veces en el mundo se habla de la verdad a media y eso no es verdad absoluta. Se habla de una verdad disfrazada, eso no es verdad. O de una mentira disfrazada para presentarla como verdad. Eso no es la verdad de Dios. Amén. Jesucristo es veraz. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gloria al Señor. También dice en el pasaje que estamos, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, el que tiene la llave de David. Y estuve buscando y le leo este pequeño comentario sobre esta frase. El que tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y vamos a ver que repite algo similar en el versículo 8. La frase no nació en el Nuevo Testamento. Hace referencia a un evento real en el reino de Judá. El rey Ezequías tenía un mayordomo o administrador llamado Eliaquim. Tal vez nos suena ese nombre cuando leímos la historia del rey Ezequías, un buen rey. En esa época el administrador del palacio llevaba literalmente una llave pesada sobre su hombro. Tener esa llave significaba tener autoridad total sobre quien entraba y salía de la presencia del rey. Entonces ahora como que todo va encajando y teniendo sentido. Amén. El que tenía la autoridad de ese lugar, del que tenía la llave, tenía autoridad y potestad sobre el palacio y sobre todo lo que esto significaba. Ahora, en Isaías, y no necesita que vaya, yo lo leo, capítulo 22, versículo 22, dice, para que veamos que no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino que estaba escrito antes, Isaías 22, 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, está hablando de Jesucristo, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Amén, de eso está hablando justamente, gloria a Dios. He puesto una puerta abierta, dice el versículo que hemos leído, he puesto una puerta abierta, estamos hablando del poder y de la autoridad de Dios a la que estamos sujetos, sometidos voluntariamente. Ahora, ¿por qué nadie puede cerrar la puerta que Dios te abrió? ¿Por qué le dice que nadie puede cerrar esa puerta? Y nosotros usamos mucho esa frase. La puerta que Dios abre, nadie la cierra, la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y es verdad. Amén. Y está sustentada por la Biblia, por la palabra del Señor. No lo decimos por decir. Sabemos que cuando Dios nos lleva a un lugar y tiene un plan para ese lugar, es una puerta que Dios abre y hermanos, pase lo que pase, esa puerta no se va a cerrar. Hasta que un día, si es el plan de Dios cerrar esa puerta, la va a cerrar. Pero hermanos, mientras Dios tenga sus propósitos, como en este lugar, Dios abrió esta puerta y hermanos, no hay quien la pueda cerrar. Qué lindo uno estar en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, porque eso nos da seguridad. Aunque a veces venga temor a nuestras vidas, si usted sabe que ha pasado por la puerta que Dios abrió para glorificarse en su vida, hermano, esa puerta nadie la puede cerrar. Amén, esa puerta nadie la puede cerrar. Gloria al Señor. Así que el Señor tiene esa llave, gloria a Dios, y le dice más adelante el Señor, pero antes quiero ver un contraste con la iglesia de Esmirna, que dijimos que es una iglesia que tampoco tiene reproche de parte del Señor, pero hay algo que uno tiene que hermanos, concientizarse, es que somos todos diferentes, incluso las congregaciones y las iglesias. Y no es que uno sea mala y otra buena, sino que todos tenemos diferente personalidad, pero también Dios nos llama con propósitos distintos. Y gracias a Dios por eso, porque Él se vale
del carácter y del temperamento que nos dio para usarnos en la forma que Él cree más propicia, más oportuna, más sabia. Y con esta iglesia también, porque vemos que la iglesia de Esmirna, Dios le dice, vas a padecer. Usted lo puede ver porque está ahí a unos versículos más atrás, el capítulo anterior. Dios le dice, y lo estoy parafraseando, vas a pasar tribulación, le dice. Sin embargo, la iglesia para ver el contraste de Filadelfia, dice, te voy a abrir una puerta y nadie la puede cerrar. Y entonces hay que ver que muchas veces Dios nos habla así. Un día nos dice, mirá, lo que te espera es una prueba, tenés que fortalecerte. Como aquel rey que tuvo una victoria del enemigo, porque viene el profeta y le dice, mirá, fortalecete porque el enemigo dentro de poco viene de nuevo. Creo que eran los sirios, van a venir de nuevo a atacarte, fortalecete. O sea, no te confíes que tuviste una victoria, busca al Señor para que Dios te siga guardando y te siga dando victoria. Pero otras veces Dios viene a alentar. Amén, nos viene a decir, bueno, te voy a abrir una puerta, te voy a bendecir, te voy a usar. Amén, me voy a glorificar en tu vida. Dios habla de distintas formas de acuerdo a su propósito. Pero hay que estar en el centro de su voluntad. Amén, hay que estar en el centro de su voluntad. Y dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. Como hemos leído en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Dios, Jesús dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y esto es hermoso, hermanos. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que el mensaje sigue, hermanos, has guardado mi palabra. Pero antes, esto, hermanos, no podemos saltearnos. Aunque tienes poca fuerza, ¿qué uno le gustaría sentir o tener para decir yo voy a guardar la palabra? Yo quiero que Dios todo el tiempo me multiplique la fuerza, que eso es bíblico. Amén. El salmista dijo, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Dice el profeta Isaías que el Señor renueva nuestras vidas. Amén. Dice el capítulo 40, amén. O el 41 de Isaías, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, dice. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, Dios les renueva la fuerza. Sin embargo, no significa que si estamos sin fuerza es una excusa para dejar todo, porque estuve pensando sobre esto, que es lo que uno siempre dice, creo que a todos nos pasó, que en el momento de, si queremos buscar entre comillas una excusa, algo para decir, tengo motivos para estar desanimado, para esto, para aquello, decir, no tengo fuerza, o estoy cansado, o estoy pasando por esto, aquello, estoy cansado, estoy sin fuerza. Como que eso a mí me justifica el hecho de decir, bueno, por un tiempo dejo todo y ahora no puedo servir, no puedo hacer esto, aquello. Mire lo que le dice a esta iglesia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Porque es fácil que yo dijera, bueno, con la fuerza que tenés, no desmayás ahí adelante. No tiene fuerza, o te sentís que no tiene fuerza, pero sin embargo guardaste mi palabra. Y hermanos, hay un punto muy lindo sobre esto, recordando unas palabras de Jesús. Gloria al Señor. Cuando le dice, guardaste mi palabra, hay otras versiones que dice, has obedecido mi palabra. Otra versión dice, has hecho caso de mi palabra. Otra versión dice, te has mantenido fiel, entendemos, a mi palabra. Y cuando dice, guardaste mi palabra, ya sabemos que es una iglesia que amaba a Dios. Era una iglesia que amaba a Cristo, y Cristo les está hablando de primera mano. Cristo a través de Juan les está diciendo, escribir a esta iglesia, guardaste mi palabra. Y este mismo Jesús, un tiempo atrás, y el apóstol de Juan estaba, cuando Jesús dijo algo que vamos a leerlo ahora, en San Juan capítulo 14. Porque yo le dije que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que amaba a Dios, pero ¿dónde dice que amaba a Dios? Amén, dice en una parte que amaba a Dios, dice, vamos a leer después en el 9, que reconozcan que Dios, que Cristo, yo te he amado. Pero ¿cómo sabemos que esta iglesia amaba a Dios si solamente dice, has guardado mi palabra? San Juan capítulo 14, ¿quién puede leer el versículo 15? San Juan 14, versículo 15. Cualquiera lo puede leer. Bendito Dios. Amén. Y ahora capítulo 14, versículo 23.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que era una iglesia que amaba a Jesucristo? Porque guardaba la palabra de Jesucristo. Y Jesús fue claro: si ustedes me aman, no me digan que me aman solamente. Guarden mi palabra, guarden mis mandamientos. Amén. Y después leyó el hermano Joel: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Gloria al Cielo. Esto es recíproco. Es más, la Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Pero qué lindo, te has mantenido fiel a mi palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué apóstol le viene a la mente? ¿Qué personaje de la Biblia cuando hablamos de negar? Pobre Pedro, que siempre lo usamos para esto, pero después terminó siendo un tremendo hombre de Dios. Pero hermano, a veces nuestros errores quedan marcados. Gracias a Dios que Dios perdona nuestros pecados. Y Dios sí se olvida, aunque la gente a veces no. Dios se olvida, eso recuérdelo. Dios perdona y olvida. Dicen los profetas menores que Dios sepultó en la profunda mar nuestros pecados, y para no acordarse más. Amén. Nos acordamos del apóstol Pedro. Cuando negó a Jesús 3 veces le negó. ¿Qué es negar? Negar significa literalmente decir no. Pero es rechazar, renunciar o desvincularse de una persona, en este caso de Cristo. Recuerdan que a Pedro le decían: tú estabas con él también, ya tenía apresado a Jesús. Sí, te conocemos porque tú eres parecido a él, porque yo te vi cuando andabas con él. Y Pedro decía: no, yo no andaba con él. No, yo no lo conozco. Y le insistía, decía: no, pero hasta empezó a maldecir. Pero te digo que no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Se quiso desvincular de Jesús, de su Señor, de su Maestro, del que tuvo 3 años con él enseñándole. Pero hermano, ¿qué vamos a decir si a veces nosotros, en alguno de nuestros días malos, pudimos negar a Jesús de alguna manera? Desvincularnos de lo que es de Dios, de la iglesia, que Dios nos ayude. Pero a esta iglesia no le reprocha ninguna negación. Al contrario, le dice: no has negado mi nombre. Qué lindo, hermano, que Dios diga de nosotros: no has negado mi nombre. Te mantienes fiel a mi nombre. Amén, gloria a Dios. El nombre de Jesucristo es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora habla más tarde de algún tipo de problemas que enfrentaba la iglesia, porque eso sí, aunque no haya reproche, problemas había, como en todas partes. Dice el 9: aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La Biblia dice que el padre de mentiras es el diablo. Y así como a la iglesia de Esmirna había personas que querían representar que eran algo y no lo eran. Amén, que no vivían como verdaderos judíos. Cuando el apóstol Juan dice que no eran verdaderos, no se refiere, hermanos, a ser judío de sangre, sino a la fidelidad espiritual. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es judío, o es judío el que lo es en el interior. Amén. Para el autor, el verdadero judío es el que sigue la voluntad de Dios y reconoce al Mesías. Al perseguir a los seguidores de Jesús, estas personas estaban actuando en contra de la esencia misma de su fe. Y a eso se está hablando. Porque hay gente como esos judíos, o falsos judíos, o judíos hipócritas, como hay personas hoy en día que no tienen nada que ver con el judaísmo, pero que vienen queriendo mostrar una cosa que no son. Y a Dios eso no le gusta, y que Dios nos ayude a nosotros. Y ahora sigue diciendo, hermano, porque él dijo: yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son. Ellos mienten, pero además como Dios recompensa y a los que son fieles. Y como Dios le dijo a Samuel: yo honraré a los que me honran, dijo. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios. Haré que se vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Primero hablamos de esta una iglesia que ama a Dios, pero ahora es una iglesia que Jesús ama. Es una iglesia que Jesús ama. Y si ellos, enemigos del evangelio, van a reconocer que yo te he amado. Porque, hermanos, cuando una persona es amada por alguien, la persona que le ama se lo va a demostrar. Y Jesús es la persona que demuestra con hechos el amor. Amén. Jesús cuando vino a este mundo no dijo: yo los amo. Él vino y sin dudar entregó su vida por nosotros. Amén, porque los hechos valen más que las palabras. Aunque las palabras de Jesús sí que tienen validez en nuestra vida, pero digo, Jesús amó con hechos. Amén, Jesús amó con hechos y en verdad. Gloria al Señor.
Por cuanto has guardado, dice el versículo 10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo soy insistente, hermano, que son palabras de Jesús. Algunos en nuestra Biblia la tenemos en rojo, porque todo es palabra inspirada por Dios, pero esto es un mensaje directo de Jesús para su iglesia y es un mensaje directo de Cristo para nosotros, que somos la iglesia del siglo XXI, que somos la iglesia que tiene el privilegio de vivir en un tiempo que todavía es el tiempo de gracia y que todavía Dios envíe su palabra para nuestras vidas. En este caso, paciencia, cuando dice has guardado la palabra de mi paciencia, paciencia es lo mismo que perseverancia, porque a veces depende de la traducción y el contexto. Y está hablando de una perseverancia triunfante. La Biblia habla mucho de la perseverancia, habla mucho de la paciencia. Y Santiago cuando habla, por ejemplo, el apóstol Santiago cuando habla de paciencia más de una vez, está hablando del que sabe esperar en Dios de esa paciencia. Amén. Él dice, el labrador para participar de los frutos, dice Santiago, debe trabajar primero. Amén. O es el apóstol Pablo, perdón, estoy confundiendo, pero es la misma idea que usan ambos. Que trabaja, que planta, pero que se esfuerza y que espera. Aunque sea el mejor trabajador de la tierra, hermanos, va a plantar y después no le queda otra que esperar. Hacer lo que le corresponde, pero esperar. Y esta es la paciencia de la Biblia, es una paciencia o una perseverancia triunfante. Si yo actualizo estas palabras, diría, has guardado mi mandato de ser constante. Hermanos, todos estos sinónimos son importantes que lo entiendamos. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que no solo nos da la recomendación, sino nos manda a ser constante. Ahora, si guardaste la palabra de mi paciencia, y recuérdelo, aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra, ahora el Señor dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es una recompensa por la fidelidad de la iglesia. Recuerda, hermano, que Dios es un Dios que recompensa. Amén. Es un Dios que recompensa, es un Dios que bendice, que premia la fidelidad. Aunque no lo hacemos buscando el premio, lo hacemos por obediencia, pero Dios recompensa la fidelidad. La hora de la prueba habla de un momento muy difícil. Y nosotros sabemos por la palabra que pronto termina este tiempo que recién hablabas, el tiempo de gracia, y comienza una dispensación, un tiempo que se llama la tribulación. Amén. Gloria al Señor. Y es un momento que, según la palabra del Señor, un momento que va a afectar al mundo entero, un momento que nunca hubo así de terrible como ese y nunca más lo habrá. Y la promesa para los que guardan la palabra es, te guardaré de esa hora. Cuando dice te guardaré de esa hora, es te libraré de esa hora. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia va a tener un final. Así como vivimos la dispensación, o la antigüedad vivió la dispensación, hermano, de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la ley. Todas esas dispensaciones tuvieron un final. La gracia también va a tener un final. El día que Cristo venga, se termina el tiempo de gracia. Hoy, hermano, venimos, nos arrepentimos, Dios perdona, olvida, se termina todo, nos morimos, nos vamos al cielo. Pero, hermano, el día que se termine la gracia no va a ser así. No va a ser de esa misma forma, va a ser mucho más difícil y después viene sí que lo peor. Porque la tribulación consta de 7 años, nos habla la palabra del Señor en Daniel y Apocalipsis, que consiste en la tribulación como los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los segundos 3 años y medio terribles. Amén, un momento que nunca ha vivido esta humanidad, ni siquiera con el diluvio, porque esto lo van a sufrir en carne propia, gloria al Señor. Así que la promesa para los que guardan la palabra es te guardaré de la hora de la prueba. Y ahora dice el Señor Jesús, ya vamos terminando, versículo 11, aquí yo vengo pronto, que Dios nos ayude, hermanos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Saben, hermanos, que podemos perder la recompensa que Dios tiene para nosotros? Pero ¿qué es peor que perder la recompensa? Peor que perder la recompensa es perder la salvación. Eso es peor. Ojalá y nos esforcemos y sirvamos a Dios y en el tribunal de Cristo Dios nos premie por lo que hemos hecho, por ganar almas, por servirle, por mantenernos fiel. Pero hermano, lo que tenemos que asegurar primeramente es nuestra salvación. Amén. Esto nos muestra que la salvación también se pierde. Hay muchos versículos de la Biblia que nos enseñan que la salvación se pierde. Amén. Dice la Biblia que guardemos nuestra salvación con temor y con temblor.
Amén, que Dios nos ayude, porque no queremos perder la salvación. No queremos ni perder la paz que Dios nos ha dado, ni el gozo, ni la esperanza, ni la alegría. No queremos perder el amor de Dios en nuestras vidas. No queremos perder su Espíritu Santo, pero hermanos, menos que eso queremos perder la entrada al cielo, la salvación de nuestras almas. Retén lo que tienes, retén la fe, la confianza, la integridad. Amén, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, hay que llegar a la meta. Recuerda que esa iglesia que Dios le dijo, sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Hay que llegar a la meta. Porque dice después al final, el que venciere o al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Y recordaba cuando el apóstol Pablo dice, no sea que yo habiéndole enseñado y sido un mensajero para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Porque está hablando de una carrera. Es decir, no tendría sentido que yo predique por acá, me recorra el mundo predicando, pero después Dios me descalifique por hacer las cosas mal. Y pierde el premio, porque esa corona está hablando, está haciendo una comparación. Cuando se le entregaba una corona al que llegaba a la meta. Hay que llegar a la meta, hermanos. No podemos perder esa corona. Amén. Tenemos que llegar. Lo haré columna del templo de mi Dios. Gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo haré columna del templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermano, estaba buscando algo que no tiene que ser casualidad. Está escrito sobre esta ciudad de Filadelfia que estaba sobre las placas tectónicas que se llaman, ¿no? Entonces era un lugar, hermanos, que hubo terremotos tantas veces que la gente ya tenía miedo de vivir en ese lugar. Usted lo busca información en internet donde pueda y le va a hablar de eso, de varios terremotos. Y en ese lugar llamado Filadelfia, desde antes de Cristo, pero después está registrado un terremoto que fue muy grande y después muchísimas réplicas. Es decir, un lugar que no era para nada firme para estar, tanto así que la gente quería vivir fuera de la ciudad y ya le daba miedo tanta réplica, quería irse de ahí como pasarán los lugares que hay muchos terremotos. Y no debe ser casualidad que el Señor al final le dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Está hablando de firmeza. Y nunca más saldrá de allí, dice. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Hermanos, en Cristo tenemos firmeza. Aunque esto que estemos hablando es de algo material, algo físico, pero nosotros venimos de un mundo que no hay estabilidad. Que las cosas están, pero mañana ya no están, no sabemos si van a estar. Estoy hablando de lo material y de lo humano. La Biblia dice que al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que ama hoy, parece que con mucho entusiasmo, pero mañana ya no ama más. Entonces venimos de un mundo que es poco estable en todo, hasta sentimentalmente, emocionalmente, poca estabilidad. Y que Dios nos ayude a nosotros porque en Cristo tenemos firmeza también en lo emocional. Nuestra mente, para que no estemos perturbados, para que no estemos de acá para allá sin tener una decisión, un compromiso. Dios nos da estabilidad. Recuerda que hemos hecho nuestra vida, hemos construido, estamos construyendo sobre la roca, sobre un lugar que es firme, para que nada nos mueva de su presencia, para que nada nos mueva de su lugar. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Si uno está firme en ese amor, si uno está firme en Cristo, no hay tribulación, no angustia, dice, no hay persecución, no hay hambre, dice, no hay escasez, no hay necesidad. Amén. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos seguridad. Amén. Nuestra vida antes se tambaleaba como se tambaleaba la ciudad de Filadelfia. Pero ahora, hermano, que Dios nos ayude. Si estamos en Cristo, tenemos que estar firmes. Y decididos a seguir adelante. Decididos a perseverar. Amén. Decididos a serle fieles al Señor, porque Dios bendice la fidelidad. Dios honra a los que le honran. Amén. Pero, hermano, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo, para que después esto que yo les cuento a ustedes le cuenten a otro. Para que no vivamos de lo que nos cuentan los hermanos, sino de nuestra experiencia,
Me hablaban de un Dios fiel, pero ahora yo sé que Dios es fiel. Me hablaban de un Dios que a veces permitía situaciones, pero nunca me soltaba. Un Dios que te levanta cuando cae, pero ahora yo sé que ese Dios cuando estuve ahí para caer me levantó de nuevo. Entonces ese Dios tenemos que conocer nosotros. Para hablar, hermanos, no de oídas, sino con experiencia propia, con convicción, con seguridad, conozcamos a este Dios verdadero. Como hoy leyeron la palabra, hermanos, que el Señor nos escogió para que le conozcamos, para que le creamos. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar puestos de pie los que puedan. Darle gracias a Dios por su palabra maravillosa. Amén, gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor.